Bueno, continuamos. Última charla del día de hoy. Les presento a Micaela Lopacio. Micaela es ingeniera eléctrica, trabaja aquí en la unidad de biomagenología avanzada en Montevideo, Uruguay, y está haciendo su maestría también con nosotros. Y bueno, nos va a hablar ahora sobre las cámaras y la imagen multicolor. Gracias, Mica. Vale. Bueno, buenos días. Como ya les dijo Marce, vamos a ver ahora la clase de cámaras y multicolor imaging, donde vamos a hacer foco en 4 áreas. Primero que nada, les voy a explicar cómo funciona una cámara digital, o sea, la típica cámara que vamos a encontrar en un microscopio. Después de eso, vamos a ver los dos sensores más comunes que existen hoy en día en microscopía óptica, CSD y CMOS. Después les voy a presentar varios conceptos que quiero que les quede resonando en la cabeza, ¿ok? A la hora de poder elegir una cámara de calidad para su experimento. Y por último, vamos a hacer un pasaje a través de cámaras a color y monocromáticas. Entonces, la idea es, como ya repetimos varias veces, que en una clase de 40 minutos no pueden salir expertos en cámaras y no pretendemos eso ni mucho menos, sino que a la hora de diseñar el experimento puedan tener como una mirada crítica de qué cámara les conviene más usar y a su vez también tratar de entender qué está pasando, ¿ok? O sea, con esa imagen que ustedes obtienen, qué es lo que pasa detrás y a veces poder entender si está bien o no, ¿tá? Aunque con estas herramientas que les voy a dar. Entonces, primero bloque, cámaras. Les voy a nombrar distintos tipos de cámaras que existen hoy en día. Tenemos Complementary Metal Oxide Semiconductor, ¿tá? Que se abrevia CMOS, lo van a encontrar siempre como CMOS. Es el tipo de cámaras más común que existen en casi todos los dispositivos electrónicos, en particular es la cámara que tenemos en los celulares todos nosotros, ¿ok? CMOS. Una mejora hacemos es Scientific CMOS, ¿ok? Esto justamente como el nombre indica, es una cámara que se usa ahora para aplicaciones en ciencia, ¿ok? Microscopía, por ejemplo, ¿ah? Tiene mejor calidad, mejor resolución. Después tenemos Charge Coupled Device, ¿ah? Son dispositivos de carga acoplada, CCD, que fueron el estándar durante décadas en las cámaras de microscopía, ¿ah? Hoy en día se siguen usando y son excelentes para hacer imagen cuantitativa. Una mejora CCD es Electron Multiply CCD, ¿ok? Estas cámaras es una cámara CCD a que se les agrega un módulo de amplificación electrónica, lo que amplifica la señal, por lo tanto son ideales en condiciones de experimento de baja intensidad de luz. Y por último tenemos las típicas cámaras a color que se usan en histología o en campo claro. Bien, entonces, como les dije antes, las cámaras más comunes que vamos a encontrar en un microscopio van a ser CCD y CMOS y son las que yo me voy a explayar en la clase. Bien, para entender cómo funciona una cámara, primero que nada, esto ya vieron un poquito en la clase del lunes, lo que tenemos que entender es por qué necesito tener una cámara en el microscopio, ¿ok? Entonces, el objetivo de tener una cámara es básicamente, yo voy a partir de la muestra y voy a tener una imagen óptica, ¿ok? La imagen óptica es la que me da, como ya vieron, un microscopio, ¿ok? El sistema óptico del microscopio. Entonces, con la cámara, lo que nosotros quiero lograr es pasar de esa imagen óptica a una imagen digital, que yo después pueda medir y analizar y sacar resultados. Entonces, ¿qué era una imagen digital? Ya la habían visto, ¿no? Pero hacemos un repaso y una imagen digital es básicamente un arreglo o matriz de píxeles, como ven acá, en donde cada uno de los píxeles representa un área pequeñita de la imagen de la muestra original, ¿ok? Se particiona, ¿vieron? Acá puede ser cuadrada o rectangular. Y justamente cada uno de esos píxeles tiene asignado un valor numérico, ¿no? En una escala de grises. Cuanto mayor es el valor numérico, quiere decir que más cantidad de fotones llegaron de esa área original, ¿ok? De esa región original de la muestra. Cuanto mayor es, más fotones, más blanco, más intenso, valor numérico más grande, que es como vemos acá, ¿ok? Esta parte que es blanca tiene un valor de 2,49, que es en una escala de 0 a 2,55 es el valor más intenso. Por el contrario, las zonas más oscuras, donde menos fotones llegaron, tienen valores numéricos más bajos. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿cómo funciona la cámara? Lo que tienen que entender es que independientemente del tipo de sensor que estamos trabajando, o sea, sin importar qué cámara de todas esas que yo les nombré vamos a usar, el principio de funcionamiento básico siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque vamos a partir de fotones que son emitidos por la muestra biológica y portan consigo mismo información de color, intensidad y posición. Estos fotones van a llegar a la ventana del sensor, ¿ah? Como dijimos, SD o CMOS, y van a ser convertidos por un proceso que les voy a indicar a continuación a un valor digital. ¿Ok? Valor digital que les nombré recién, ¿verdad? Un número de 0 a 255. Luego ese valor digital va a conformar lo que es la matriz de números, ¿ok? La imagen de 2 dimensiones pronta para analizar. Entonces, ¿cómo yo tengo una imagen de calidad?
O sea, ¿cómo me da la cámara una imagen de calidad? Les voy a decir rápidamente 3 parámetros que vamos a ver en profundidad más adelante. Primero que nada, la sensibilidad. La sensibilidad es qué tan bueno es mi sensor en detectar señales bajitas, ¿ok? Después el ruido, lo vamos a ver también mejor, son básicamente fluctuaciones aleatorias que se suman, ¿tá? Se superponen a la señal buena y forman lo que se dice una imagen corrupta. Y por último, la resolución, que es un concepto típico, la resolución aplicada a una cámara es el detalle más finito, más chiquitito, que el sensor es capaz de resolver o de ver y de decir que eso es una entidad única. Entonces, lo que vamos a ver es que a menudo mejorar uno de estos 3 parámetros es a costa de sacrificar los otros dos. Por tanto, como lo voy a repetir seguidamente, elegir la cámara va a depender del tipo de aplicación que ustedes van a usar, ¿ok? Del diseño de su experimento. Entonces yo les dije, los fotones llegan al sensor y son convertidos a un valor digital. ¿Cómo funciona eso? Bueno, tienen que quedarse en la cabeza el concepto de fotodiodo. El fotodiodo básicamente es un tipo de detector hecho de silicio, ¿ok? Que es un metaloide semiconductor, que es sensible a la luz, ¿ok? El silicio ha revolucionado la industria de la electrónica y es uno de los elementos que está en casi toda la electrónica hoy en día, en cualquier dispositivo electrónico. Entonces lo que sucede es que los fotones van a llegar al fotodiodo y a través del efecto fotoeléctrico, que probablemente ya hayan escuchado, van a golpear la superficie del fotodiodo y van a desprender un electrón. Ese electrón desprendido por el fotodiodo se le llama fotoelectrón, ¿no? No es un electrón distinto, es el mismo electrón, pero para diferenciarlo de los electrones que quedan adheridos a la superficie se le llama fotoelectrón. Ese fotoelectrón, ¿tá? Que va a ser justamente es la carga es fotoelectrones en movimiento, ¿tá? Carga eléctrica siempre son electrones en movimiento. Esa carga se empieza a acumular, ¿ok? En la superficie del sensor durante el tiempo de exposición. Y luego es leída y se convierte al valor digital a través de la electrónica propia del fotodiodo. Entonces, ¿qué pasa? Los fotodiodos son elementos físicos y como elementos físicos no son infinitos. Tienen una capacidad máxima de carga eléctrica que pueden almacenar en su estructura, ¿ah? Eso se conoce como full well capacity. ¿Qué sucede? Cuando llega a tope, ¿ok? No puede almacenar más carga eléctrica, no puede recibir más fotoelectrones, se dice que el fotodiodo satura, ¿ah? Y ahí lo que pasa es que nos va a costar distinguir las zonas más brillantes de la imagen. Bien, entonces yo les dije, tenemos que tener claro cómo tenemos una imagen de calidad. Y para eso vamos a definir 3 conceptos. El primero de ellos es la eficiencia cuántica, que la van a ver a menudo como QE. La eficiencia cuántica es el porcentaje de fotones que son efectivamente convertidos en electrones. Porque no todos los fotones que llegan al fotodiodo liberan un electrón, ¿ok? ¿Cuántos fotones liberan un electrón? Eso es la eficiencia cuántica. Y lo que pasa es que cuanto más alta es la eficiencia cuántica, mayor es la colección de fotones para el mismo nivel de intensidad de luz. Y varía con la longitud de onda y la temperatura. Por otro lado, el ruido. El ruido ya dijimos, son fluctuaciones aleatorias que se suman a la señal. Y hay 4 tipos de ruidos que vamos a ver ahora: Poisson, ruido térmico, ruido de patrón fijo y ruido de lectura. Y por último, uno de los parámetros más importantes es la relación señal a ruido, ¿ah? Signal to Noise Ratio, que la van a ver siempre como SNR. ¿Ok? La SNR es el concepto es el cociente, perdón, entre la señal buena, digamos, y el ruido medido en electrones. ¿Ah? Entonces, típicamente en la práctica lo que vamos a querer es que, por ejemplo, si estamos haciendo imagen de GFP, de la proteína GFP, vamos a querer tener una SNR mayor a 10. ¿Eso qué quiere decir? Yo dije, ese concepto es el cociente entre la señal y el ruido. Si es mayor a 10, ¿qué quiere decir? Que el ruido es 10 veces menor que la señal. Ahí está. Entonces puedo separar lo que es señal de lo que es background. ¿Ok? Bien. Entonces, le dije, hay 4 tipos de ruido, ¿ah? Tenemos el ruido de Poisson. El ruido de Poisson es un ruido aleatorio estocástico que siempre está presente y es debido al arribo de fotones. Es inevitable. ¿Por qué? Porque es debido no a la construcción física del fotodiodo, sino que es debido a la naturaleza aleatoria de la luz. ¿Ok? Y es minimizable cuanto más fotones yo colecte. ¿Ok? Lo puedo reducir cuanto más tiempo esté exponiendo o cuanto más intensidad de luz. Por otro lado, tenemos el ruido de lectura. El ruido de lectura es una precisión justamente que ocurre cuando leemos esa carga acumulada y la pasamos a un valor digital. Por tanto, cuanto más rápido yo lea, el ruido de la lectura aumenta. ¿Ok?
Y ahora, en cambio, con el ruido de Poisson, el ruido de lectura es independiente del tiempo de exposición que yo deje pasar. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el ruido térmico. El ruido térmico justamente es liberación de electrones que ocurre debido al aumento de temperatura. ¿Ok? Cuando el chip está ahí trabajando a todo dar, empieza a calentar y ese calor hace que se liberen electrones que no son los electrones debido a los fotones. Entonces son electrones espurios. ¿Ok? Es ruido, básicamente. Lo bueno de este tipo de ruido es que se puede disminuir si enfriamos el chip. Y por último tenemos el ruido de patrón fijo, ¿ok? Que como el nombre lo dice, es debido ahora sí a a la construcción del fotodiodo. ¿Ok? Es una construcción física, cada fotodiodo tiene no son perfectos, ¿ok? Los hace una máquina, entonces hay un ruido que siempre es característico del chip. ¿Ok? Y va a estar siempre presente de igual manera, por eso es patrón fijo, entre las imágenes. Este ruido se puede disminuir utilizando métodos de corrección de campo plano, que básicamente lo que se hace es calibrar el sensor, ¿ok? Con una imagen de referencia, se normaliza la respuesta de los píxeles, obteniendo una respuesta con el sensor tapado, otra con el sensor iluminado pero sin muestra, y básicamente se hace una operación matemática entre esas dos imágenes para calibrar el sensor. Entonces, lo que vemos acá les voy a mostrar es básicamente, a lo largo de la fila aumenta el tiempo de exposición, ¿ok? Partimos de 1 milisegundo a 1000 milisegundos. Y tenemos una imagen en donde el único tipo de ruido presente es el ruido de Poisson, ¿ok? Entonces vamos a ver que a medida que aumenta el tiempo de exposición, la imagen mejora la calidad, ¿ok? Ahora en la segunda fila tenemos ruido de Poisson con 8 electrones, que es como se mide habitualmente el ruido de lectura. ¿Qué pasa? Para tiempos de exposición bajitos, el ruido de lectura nos mata, ¿ok? Ya no tenemos, casi que no tenemos nada acá. Pero a medida que colectamos más fotones, el ruido de lectura pasa a ser despreciable frente al ruido de Poisson. Entonces, esto me dice, el ruido de Poisson disminuye cuanto más tiempo voy a estar adquiriendo la imagen. ¿Está bien? Eso puede ser mayor tiempo de exposición o mayor, muchas veces lo que se hace es darle más potencia al láser, ¿ok? Más cantidad de fotones van a llegar al fotodiodo, entonces menor ruido de Poisson. Pero ojo con esto, ¿ok? Porque ¿qué pasa si yo estoy dándole de bomba a la célula con mucha luz o mucho tiempo? ¿Qué va a pasar con la célula? ¿Va a resistir? No, se va a empezar a fotolichar, ¿ok? Lo que se llama fototoxicidad, ¿ok? Entonces hay un compromiso entre cuánto tiempo dejo yo la luz emitiendo sobre la muestra, perdón, excitando la muestra, o cuánta intensidad de luz le doy, ¿tá? Para no justamente dañar la célula. Bien, entonces ahora, dijimos, digitalización es convertir un valor de voltaje de carga eléctrica a un valor digital. ¿Qué es lo que aparece ahí? Aparecen dos parámetros. Uno de ellos es la profundidad de bit, ¿ok? Que es la cantidad de niveles posibles que el sensor es capaz de registrar. Y siempre se calcula como 2 a la cantidad de bits, ¿ok? Entonces yo tengo una cámara, ¿tá? Yo compro una cámara de 8 bits. ¿Cuántos niveles posibles voy a ser capaz de discernir? 2 a la 8, 256. Si en cambio es de 12 bits, voy a ser capaz de distinguir 2 a la 12, 4096 valores posibles de intensidades. Y eso es importante, por ejemplo, esta imagen de microtúbulos, porque si yo tengo muchos pasitos, muchos valores de intensidad distintos, voy a poder distinguir, por ejemplo, una región brillante de otra no tan brillante, ¿da? ¿Ok? Si yo tengo poca cantidad de valores para representar la imagen, los voy a marcar los dos con el mismo valor digital. En cambio, si yo tengo gran profundidad de bit, voy a poder separar estructuras que entre sí tienen intensidad parecida, pero diferente al fin. ¿Ok? Por otro lado tenemos el rango dinámico. Rango dinámico es el cociente entre el valor más grande, que es capaz de registrar el sensor, y el valor más chiquito, ¿ok? O sea, la señal más intensa contra la más oscura, opaca. Y lo que pasa es que ahí puedo, de nuevo, soy capaz de distinguir zonas oscuras contra zonas claras, ¿ok? Y bueno, un truco, digamos, o un tip, un consejo es cuando estamos cuantificando intensidades, siempre conviene utilizar la imagen, guardarla nunca en 8 bits, sino en 12 o 16, ¿ok? Entonces, cuando al momento de guardar la imagen, recuerden por favor hacerlo en 12 o 16 bits. Bien, ahora vamos a hablar de resolución temporal y espacial. La resolución temporal es qué tan rápido mi sensor es capaz de registrar imágenes. Entonces, para un CCD,
esto va alrededor de 10 frames por segundo, ¿ok? FPS son frames por segundo. O sea, en un segundo voy a adquirir 10 frames. En cambio, en CMOS, por un motivo que vamos a ver a continuación, es muchísimo más rápido, casi 10 veces más, ¿ah? Llegamos a 100 frames por segundo. Esto es crítico si nos estamos trabajando con células vivas que se están moviendo y que tienen un tiempo de vida finito, ¿ok? Por otro lado, la resolución espacial está seteada por el tamaño del píxel, ¿ok? El tamaño del fotodiodo. Y por el criterio de Nyquist, que ya vieron, lo mejor siempre es tener 2 píxeles por unidad de resolución, ¿ok? Y machear justamente el tamaño de píxel con el objetivo que van a estar usando. ¿Qué pasa si no? Bueno, justamente cuando ocurre el aliasing, ¿ok? Lo que pasa es que estructuras periódicas no están bien resueltas en la imagen final. Y esto ocurre cuando la frecuencia de muestreo es menor a 2 veces la frecuencia del espécimen, ¿ok? Entonces, lo que es aconsejable habitualmente es primero setear la resolución espacial, ¿ok? Con el tamaño de píxel y el objetivo, y después setear la resolución temporal según la velocidad que va a transcurrir su experimento, ¿ok? Según el tipo de células, si son células fijas, si son células que tienen cierta velocidad, ¿ok? Con eso seteamos la resolución temporal. Entonces, ahora sí, les estoy hablando de CCD y CMOS. ¿Cuál es la diferencia entre CCD y CMOS? En los sensores CCDs, lo que pasa es que todos los píxeles comparten el mismo amplificador, ¿ok? Y el mismo conversor analógico a digital, ¿ok? O sea, comparten toda la electrónica. Entonces, ¿qué pasa? Primero que nada, al tener un solo amplificador y un solo conversor analógico a digital, la imagen es uniforme en toda su extensión, ¿ok? Porque es uno solo el que me suma ruido. Pero la lectura es secuencial, ¿ok? Tengo que leer, como hay uno solo, tiene que trabajar por todos, va leyendo de a uno, ¿ok? Entonces, CCD es bastante lento. Eso es lo que va a pasar habitualmente. Por otro lado, tienen tamaños físicos de píxeles bastante grandes, entonces tienen gran capacidad de full well, ¿ok? Y gran rango dinámico. Tienen relativamente bajo ruido de dark current. El ruido dark current es el ruido de térmico, se le llama dark current justamente por esos electrones espurios que salen desprendidos. Y lo que se hace es, por ejemplo, viendo acá en este es un CCD, se le agrega un módulo para enfriar, ¿ok? Se le llama TEC, es como un chiller. Lo que hace es enfriar para reducir el ruido térmico. Ahora, por otro lado, CMOS, lo que sucede es que ya no tenemos un único amplificador y un único conversor analógico digital para todos los píxeles. En cambio, acá tenemos que cada píxel tiene su propia electrónica, es decir, cada píxel, cada elemento, tiene su propio amplificador y a su vez hay más de un conversor analógico digital. ¿Qué pasa con esto entonces? Bueno, ahora a diferencia de CCD, que era un único amplificador, hay varios amplificadores, entonces cada uno de ellos va a haber distinto tipo de ruido, ¿ok? Porque van a ser distintos, o sea, se van a construir diferente entre sí. Entonces, ahora ya la imagen no es tan uniforme como en CCD. Pero la ventaja de CMOS es que, ¿qué pasa? Como cada uno tiene su propia electrónica, es muchísimo más rápido porque la lectura es simultánea, ¿ok? Por eso es que CMOS es 100 veces más rápido que CCD. Tienen, gracias a los avances, tienen un tamaño de píxel bien chiquitito, por lo cual tienen una resolución espacial bastante grande y tienen una eficiencia cuántica de casi 95%. ¿Qué más? Bueno, acá. Bien, ahora sí, les hago una comparación entre uno y otro para que entiendan bien la diferencia. De vuelta, CCD, único amplificador de lectura y un único conversor analógico digital. En cambio, CMOS, cada uno tiene su propio amplificador y hay varios conversores analógicos digitales. Velocidad de lectura. CCD se tienen que ir de a uno, ¿tá? Es lento. CMOS se paraliza el proceso, se leen simultáneamente, por tanto es mucho más rápido. Dijimos 10 frames por segundo contra 100 frames por segundo. Ruido de lectura. En los dos es bastante bajo, ¿ok? Eso en realidad es parte por los avances que han habido tecnológicamente, que han mejorado considerablemente la electrónica, que es la que lee justamente esa carga. Uniformidad de píxel, bueno, por lo que les decía, en CCD es bastante uniforme en la imagen, porque hay una sola electrónica trabajando para todos. En cambio, en CMOS es variable y va a variar entre píxel y píxel, ¿ok? Cada píxel va a tener una respuesta distinta. Incluso píxeles consecutivos se pueden funcionar de manera diferente, por tanto eso puede ser
Hoy en día está minimizado, pero puede ser que la imagen tengan distinta respuesta entre cada píxel. Después, rango dinámico es alto en los dos. Ruido térmico de Dark Current es bastante bajo en CCD gracias a los módulos estos que enfrían el chip. Y es también bajo en CMOS, básicamente gracias a la tecnología. Field of View, o sea, el tamaño final de la imagen, es moderado en CCD y es bastante grande en CMOS, de vuelta, gracias a que CMOS ha tenido un avance importantísimo y ya es súper económico, te hacen píxeles chiquititos así en un área o sea, relativamente baja o pequeña. Entonces, dicho esto, ¿para qué es bueno usar CCD? Y bueno, para condiciones de baja intensidad de luz, y para condiciones donde importa mucho tener imagen cuantitativa, donde importa mucho justamente que entre píxel y píxel no haya variación, ¿ok? Porque voy a tener que cuantificarle y sacar resultados con esa medida de intensidad. En cambio, hacemos, al ser mucho más rápido, eh, experimentos que tengan dinámica rápida o eventos rápidos es muchísimo mejor, ¿ok? Por otro lado, también muestras que necesiten una gran área de escaneo también es mejor debido a que tiene mayor field of view. Y por otro lado, también es mejor cuando estamos trabajando con fluoróforos que se fotoblechean fácil. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque al ser más rápido voy a estar irradiando una muestra en menor tiempo. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que es importante, que quiero que se queden, es que no hay una cámara mejor que la otra. ¿Ok? Depende del experimento, es yo voy a elegir usar CCD o CMOS. Si yo necesito uniformidad y sensibilidad, voy a elegir una cámara CCD. Si yo necesito velocidad, ¿ok? Y bajo respuesta a ruido, voy a elegir CMOS. Y bueno, ahora repasando, cuando ustedes van a elegir una cámara, se van a encontrar típicamente con las hojas de datos. En las hojas de datos van a ver todos los parámetros que yo que les fui tirando así, rango dinámico, cuánto efficiency. Se los fui tirando no a propósito, sino porque después lo van a ver todos acumulados en las hojas de datos, ¿ok? Van a ver quantum efficiency, que está por acá. Ahora está tan chiquito que no lo veo. Después va a estar bit depth por acá, profundidad de bit, pixel size por acá abajo, resolución, image speed y full white capacity. Todo eso va a estar definido en el sensor que ustedes compren, consigan o tengan en el laboratorio disponible. Bien, ahora sí, cámaras a color. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿No? Bien, sigo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Básicamente estos sensores que yo le estoy nombrando no son sensibles por sí mismos al color, ¿ok? No son capaces de distinguir colores. Entonces toca ayudar al sensor, le tengo que interponer algo que me pueda decir, ok, si esto es verde, esto es rojo, esto es azul. Entonces lo que se hace es justamente interponer filtros en la ventana del sensor, ¿ok? Y hay dos maneras de hacerlo. Uno de ellos es usar filtros externos, ya nos habían comentado por ahí, es, por ejemplo, un caso de ellos es usar una rueda motorizada, ¿tá? De filtros RGB, donde básicamente la rueda o turret se llama, empieza a rotar frente a la ventana del sensor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Preservamos, mantenemos la resolución espacial, ¿ok? Porque básicamente estoy interponiendo el sensor, perdón, el filtro en la ventana del sensor. Pero esto es lentísimo, ¿ok? Porque va a depender de qué tan rápido pueda mover yo esa rueda de filtros, ¿ok? Por otro lado, tenemos lo que se llama el diseño de tres chips, y acá se usa un beam splitter, ¿ok? Un separador del beam, en donde lo que hace es separar el beam original en tres caminos ópticos, ¿ok? Uno para rojo, otro para el verde y otro para el azul. Y cada uno de esos beams separados van a llegar a un CCD especial, ¿ok? Dedicado especialmente para ese sensor. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Es, de nuevo, preservo la resolución espacial y lo que hago es tener muchísima más velocidad, porque ahora en realidad no hay nada que se esté moviendo mecánicamente, ¿ok? Sino que simplemente la luz llega simultáneamente a los tres CCDs. Pero ¿qué pasa? Al dividir el lazo original en tres caminos ópticos, estoy perdiendo cantidad de intensidad de luz, ¿ok? O sea que lo que llega al neto a cada sensor es menor que el original. Por eso se pierde sensibilidad. Esto es de nuevo lo que les acabo de explicar. Básicamente es un beam splitter que separa el haz de luz en tres detectores. ¿Ok? Bien. Ahora, en las cámaras a color la solución más simple y económica es usar lo que se llama el patrón de Bayer. ¿Qué es el patrón de Bayer? Es básicamente
una máscara de microfiltros, ¿ok? Que se colocan, o sea, es algo físico, que se coloca en la ventanita del sensor, ¿ok? Arriba del sensor. Y lo que hace es ponerse un lente que se llama microlente de menisco positivo para justamente focalizar toda la cantidad de fotones en esa máscara, ¿ok? Focaliza la luz en esa máscara RGB. Entonces, el patrón, lo van a ver ahora, de Bayer, la característica que tiene es que cada uno de los píxeles va a ser sensible a un color. Y el patrón de Bayer consta de 4 píxeles, donde 2 de ellos son verdes, uno es rojo y otro es azul. ¿Por qué es esto? Porque básicamente el ojo humano es más sensible al verde, simplemente por eso. Entonces, el 50% de la luz va a ser verde, el 25% va a ser azul y el otro 25% va a ser rojo. Bien, ahora, como les dije, el patrón de Bayer es una máscara física que se coloca sobre cada fotodiodo. Entonces, cada fotodiodo es sensible a un solo color, lo cual no es cierto, porque en la imagen original, o sea, en la muestra original, en cada punto de la muestra están todos los colores mezclados, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza un algoritmo que se llama demosizing. Básicamente se coloca una electrónica que se llama Digital Signal Processor, que lo que hace es tratar de averiguar los dos colores faltantes utilizando información de los píxeles vecinos. Y es un algoritmo matemático que básicamente averigua interpolando, según el píxel el valor del píxel actual, cuánto pueden valer los adyacentes. Bien, entonces, en cuanto a cámaras a color, tenemos de nuevo Quantum Efficiency y rango espectral. El rango espectral es básicamente el rango de longitudes de ondas que mi sensor es capaz de detectar, ¿ok? La mayoría de los SDs cubren el rango visible que va desde 400 a 1100, ¿ok? Teniendo picos en 550 y 800. Por otro lado, la eficiencia cuántica, como ya les había dicho, va a depender de la longitud de onda. Y lo que ocurre es que en CCDs que se llaman front illuminated, ¿ok? Son iluminados desde adelante, la eficiencia cuántica más o menos anda en 40-50%. Esto se mejora hoy en día y se llega a 60%. ¿Por qué es importante la eficiencia cuántica? Si yo tengo un sensor que tiene una eficiencia cuántica, por ejemplo, del 95% contra otro que tiene 40%, ¿qué quiere decir con el de 95? Que para la misma cantidad de fotones, perdón, la misma cantidad de luz, soy capaz de colectar el doble de fotones. ¿Ok? Por eso me va a decir que voy a poder estar irradiando mi muestra muchísimo menos tiempo y voy a tener una eficiencia de SNR mucho mejor, ¿ok? Relación señal a ruido. Por otro lado, existen CCDs que se llaman back thinner, que son iluminados por atrás. Y básicamente en este caso la eficiencia cuántica aumenta casi 90%. A su vez vamos a ver también que la sensibilidad y la SNR se puede mejorar reduciendo esos tipos de ruidos que yo les definí, aumentando la señal de intensidad, o también podemos elegir, independientemente del tipo de sensor, fluoróforos más eficientes. Bien, entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre una cámara monocolor y una cámara color? Justamente la diferencia principal es ese patrón de Bayer que yo les describí. ¿Ok? Sin esa máscara física, que solamente es sensible a un color único, voy a permitir que más cantidad de fotones lleguen a la superficie del detector. ¿Ok? Porque ahora no tengo eso, está interpuesto ahí y me está limitando la cantidad de fotones. Por tanto, voy a aumentar la eficiencia cuántica y la sensibilidad. O sea que quiero que se queden en la cabeza que los sensores monocolor, monocromáticos, tienen mejor eficiencia cuántica, un rango espectral más grande, porque ahora no solamente estoy limitado a una única longitud de onda, y tienen más resolución espacial. ¿Por qué? Porque se acuerdan que antes el patrón de Bayer pone en 4 píxeles, interpone una máscara. En cambio, en las cámaras monocolor no es necesario interponer, o sea, sacrificar 4 píxeles para averiguar un color. ¿Ok? Entonces lo importante es que en fluorescencia siempre, por favor, tratamos de usar cámaras monocolor más un arreglo de filtros. ¿Ok? Porque el patrón de Bayer descarta casi el 75% de la luz. O sea, 3/4 de la luz la pierdo en ese patrón, esa máscara de cuatro filtros. ¿Ok? Bien. Eso lo vemos acá. En esta curva, que es una curva típica que les puede aparecer a la hora de elegir una cámara, tenemos la eficiencia cuántica contra la longitud de onda. El área bajo la curva es la sensibilidad. Entonces, en una cámara monocolor, el área bajo la curva es muchísimo más grande
que una cámara color, donde lo que voy a colectar es lo que está debajo de cada una de las tres longitudes de onda. Lo mismo pasa acá, tenemos una imagen obtenida con una cámara color utilizando el patrón de Bayer. Se pierde un montón de resolución y sensibilidad. En cambio, usando el método de free shot, que ahora les voy a describir, tenemos bastante mejor resolución óptica. Lo mismo acá, vamos adquiriendo cada canal por separado, adquirimos el azul, adquirimos el verde, adquirimos el rojo. Cada una de ellas es una imagen monocromática, ¿ok? Al final las recombinamos, ¿tá? Pero tienen que tener en mente que esta asignación de color es arbitraria, es hecha por nosotros. O sea, nosotros le asignamos el color verde, el color azul y el color rojo y después las recombinamos. Y acá vemos lo mismo en una imagen obtenida por un sensor monocromático. Es muchísimo mejor la sensibilidad que una cámara obtenida a color. ¿Ok? Estas son las mismas imágenes obtenidas con una y otra sensor. Bien, por último, bloque de multicolor imaging. ¿Qué sucede? El método más común para obtener en fluorescencia una imagen multicolor es utilizar una adquisición secuencial con 3 juegos de filtros. ¿Ok? Entonces lo que se hace, como habíamos descrito hoy, es poner el filtro azul primero, ¿ok? El cubo, o sea, imagínense que es esa rueda que va girando, se posiciona frente a la ventana del sensor el cubo azul. Excitamos con la luz apropiada para el azul y colectamos el canal azul. Cambiamos, ponemos el filtro verde. Excitamos con la luz apropiada para el verde, colectamos el canal verde. Y volvemos a cambiar y colectamos el rojo, excitando con la luz apropiada para rojo. ¿Ah? Entonces, de nuevo, vamos a adquirir 3 imágenes monocromáticas y las vamos a lo que se llama pseudocolorear, porque de vuelta es una asignación arbitraria que hacemos nosotros, para obtener la imagen a color final. ¿Ok? Entonces, esta es la famosa rueda de filtros que les decía. Se interpone en la ventana del detector cada uno de los canales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Básicamente tenemos gran sensibilidad. ¿Por qué? Porque la luz, no sé, el haz de luz que sale de la muestra viene llena a la ventana del detector, ¿ok? No hubo ninguna separación de intensidades. Tenemos mejor resolución y también poco crosstalk entre los distintos fluoróforos porque básicamente se adquieren por separado, ¿ok? Ninguno se superpone con el otro. Claramente la desventaja de esto es que es bastante lento, si bien puede ser automatizado. Una solución a esto es básicamente usar lo que se llama un cubo triple, ¿tá? Que algo habíamos nombrado también. Básicamente, el cubo triple es lo que tiene es un solo cubo donde tiene triple excitación, triple dicroicos y triple emisión. ¿Qué quiere decir? Que el filtro de emisión va a tener 3 bandas, perdón, el filtro de excitación va a tener 3 bandas donde va a dejar pasar la luz. El dicroico va a tener 3 bandas donde va a dejar pasar una longitud de onda o reflejar la otra. Y el filtro de emisión va a tener 3 bandas donde va a dejar emitir la luz. ¿Ok? Pero simplemente cada uno es un único filtro. ¿Ok? Pero tienen 3 banditas de trabajo, básicamente. Entonces la ventaja de esto, de vuelta, lo que hacemos es excitar en el azul, tomar el canal azul, excitar en el verde, tomar el canal verde y excitar el rojo. La ventaja es que es muchísimo más rápido, ¿ok? Porque ahora no tengo que cambiar la ruedita de filtros manualmente. Pero ahora sí puede haber pérdida de sensibilidad, ¿ok? Porque justamente estamos dejando pasar solamente una bandita del espectro, ¿ok? Esas 3 banditas separadas que voy a dejar pasar. Y también lo que decía Marce, puede ser que si esas banditas están muy juntas, haya sí crosstalk entre los fluoróforos. Sí. Ujú. Claro, en realidad sí, exactamente puedes. Sí, sí. No, siempre puedes, o sea, después de un procesamiento posterior puedes hacerlo. Sí. Ok. ¿Qué pasó? Ah, bueno. ¿Te escuchó? Había preguntado si a nivel del detector tenías el cubo triple filtro, Ujú. podías separar en canales los colores. Pero claro, si estabas adquiriendo los 3, no entendía bien si. Sí, Capaz que es posterior a la posteriormente detección. puedes separar los canales. Sí, Está sí, claro. tal cual. Está ok. Exactamente. Gracias. No, por favor. Bien, sigo. Entonces les dije,
esta adquisición con el cubo triple es más rápida y la puedo hacer incluso más rápida según la modulación de la luz que voy a estar usando, ¿ok? En el caso de la rueda de filtros, ¿qué tan rápido yo puedo pasar? Bueno, van a ser segundos, ¿ok? En el caso de ruedas más rápidas, puedo ir hasta 120 milisegundos. Y en el caso después de utilizar una fuente de luz, como pueden ser LED o láseres, puedo ir desde milisegundos a microsegundos, ¿ok? Y eso me va a hacer que ese cambio entre filtros sea muchísimo más rápido. Bien, lo último tenemos acá. Ah, bueno, lo último que les decía es, el caso anterior era un cubo triple y una cámara monocromática. Ahora podemos tener una variación de esto, que es utilizar un cubo triple, pero en realidad una cámara color, ¿ok? Con el patrón de Bayer que tenemos siempre. Y ahí es de nuevo bastante más rápido, tenemos baja sensibilidad y lo que sí hay es alto crosstalk entre los fluoróforos, ¿ok? Entonces, para terminar, de vuelta. No hay una cámara mejor que la otra, sino que la cámara más adecuada va a depender del tipo de experimento que ustedes vayan a realizar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá medio a grandes rasgos, si vamos a hacer microscopía con células vivas, ¿ok? Nos va a convenir usar un sensor rápido, ¿ah? Entonces vamos a elegir CMOS, ¿ah? Que tiene, además de eso, alta eficiencia cuántica. Por otro lado, si vamos a usar experimentos donde hay condiciones de baja o poca luz, nos va a convenir usar CMOS enfriados, ¿ok? Para reducir el ruido térmico, o electromultiply CCD, que les nombré al principio, para minimizar justamente el ruido térmico de lectura. Por otro lado, si vamos a querer tener imágenes de color rutinarias de siempre, podemos usar la máscara de Bayer que les describí, ¿ok? Eso es rápido y, bueno, no se tiene una gran sensibilidad, pero es útil para obtener la imagen a color. Por último, como les había dicho, si quieren tener una imagen de fluorescencia multicanal, multicolor, siempre recordamos usar un sensor monocolor, ¿ok? Una cámara monocromática y utilizar ese juego, cualquiera de las configuraciones de las 3 configuraciones de filtros que les describí, utilizar esos filtros añadidos y adquirir canal por separado, ¿ok? Bueno, eso es todo. ¿Preguntas? ¿Me entendieron todo? Más o menos. Gracias, Mica. No, ustedes. ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, Anthony. No termino de entender en qué contexto podés utilizar una cámara que sea color. Porque, o sea, A color, bueno, está perfecta la pregunta. Es que es lo que se llama, claro, claro, bueno, después vos. Claro, sí, eso capaz que es más biológico. En realidad, cuando, por ejemplo, tenemos muestras que tienen colores, colorantes en cortes histológicos, no sé, hematoxina de eosina, trypan blue, no sé, cualquier colorante de estos que se ven a color. Y también depende de la aplicación, si no necesitas mucha resolución tampoco en la imagen. Hay diferentes calidades, pero en general se usa eso para usar luz transmitida a campo claro. Claro, lo dijimos en el contexto ahora de fluorescencia, entonces está Claro, bien, pero está bien tu pregunta y el comentario porque en realidad sí tiene sus aplicaciones la cámara color, pero la restringimos en el caso de la fluorescencia. exactamente. Eh, ¿Acá había alguna pregunta más? Allá, Andrés. Sí, No, obvio no que podés. podés. Depende. Buenísima, Mica, la charla súper bien, súper claro. Así que, y ya que estás, te aprovecho. Respecto a la arquitectura, eso que habías mostrado, viste, del sensor color, siempre tengo la duda, Sí. la superficie que es electrónica, ¿esa área cuando cae un fotón ahí se pierde o es solo un diseño? ¿Vos decís cuando le interponés la máscara de microfiltros? No, Ah, bueno, pero por eso la máscara no está solo sobre la parte del sensor. Había otra diapo donde mostrabas que, ahí está, mm, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Toda esa parte electrónica donde está el amplificador. sí. ¿Todo eso es superficie que se pierde de sensibilidad? No, vos ponés, viste que el filtro, que es esto, por ejemplo, en este caso rojo, Sí, está diseñado especialmente para cubrir la superficie del fotodiodo, la superficie sí. física sensible a la luz del fotodiodo. O sea, está optimizado espacialmente para que no pierda fotones. Esa Mm, microlente entonces dirige al área donde Claro, solo está el fotodiodo. exactamente. Por eso poner un Entonces, microlente también ahí, para enfocar justamente todos los fotones a esa región sensible y que no se nos
diverjan Perfecto. fotones y queden fuera del espacio, digamos, sensible. Buenísimo. ¿Bien? Sí. Excelente. Nada más, seguros. Eh, Me olvidé el nombre de la persona argentina que estaba en el chat. Tina era, me había olvidado. Tina, ¿tenemos alguna pregunta en el chat? Si no, Oliver, capaz que lo puedes leer. Ah, claro, te tengo que tirar el micrófono, básicamente, porque si no. Bien. Marcos Rodríguez pregunta si en microscopía de campo claro, ¿qué beneficio tendría una cámara a color a una en blanco y negro? Claro. Perfecto. No, ese ya está respondido. Bien, ahí Marcos confirma si quedó claro ese punto. Bien, otra pregunta de Elsa. Si Mm. existe una relación calidad de imagen con respecto a los megapíxeles de la cámara, es decir, más megapíxeles, mejores imágenes, sean CCD o CMOS. Sí, existe. Justamente lo que estamos hablando es la resolución, ¿no? Básicamente, y la sensibilidad, o sea, la señal más bajita que puedo llegar a captar y básicamente la resolución espacial. Si tenemos más cantidad de píxeles, aumenta la resolución espacial. Y lo que les había dicho en comparación, que ella pregunta ahí si en un caso u otro es mejor, lo que pasa es que hoy en día CMOS, justamente por los avances de la electrónica, hacen unos píxeles chiquitititos, ¿no? En un espacio bastante reducido. Entonces, al ser el píxel muy chiquito, la resolución espacial es enorme, ¿ok? Porque recuerden que el píxel es en realidad un punto de la imagen original. Entonces, cuanto más chiquito, más es menor es el artefacto que yo voy a poder captar. Y además, al tener menos tamaño de píxel, en la misma área, ¿ok? En la misma área efectiva del sensor, puedo tener más particiones, o sea, más píxeles. Por tanto, si es megapíxeles, es muchísimo mejor la resolución espacial. Bien, a ver si quedó con eso Elsa. Y por último, pregunta, comentario, ¿qué es el tiempo de exposición o cuál es el principio de... Básicamente es el tiempo que vos estás recolectando fotones, exactamente, ¿está? Recuerden que el fotodiodo es un detector que va a estar acumulando carga eléctrica y después la va a convertir en un valor digital. ¿Cuánto tiempo está colectando esa carga eléctrica? Es el tiempo de exposición. ¿No? Bien. Hay una más recién se sumó Juan. ¿Podría explicar algo sobre la fluorescencia automatizada? En mi caso, en nuestro laboratorio tenemos un microscopio Nikon Eclipse, el cual con un objetivo de 20 por y da detalles, da una imagen fluorescente, pero sin necesidad de pasarlos por filtros RGB. Magia. Quiz- Quizás, Juan, No, si querés abrir el micrófono y específicamente aportar sobre eso. probablemente tenga un filtro triple. Claro, claro. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, lo que pasa es que en mi caso, en nuestro laboratorio, tenemos ese microscopio y es una confusión que tenemos en nuestro laboratorio porque, digamos, uno en el laboratorio, en el microscopio, a veces suele como experimentar cierto tipo de filtros, ¿no? Y precisamente colocando esas especificaciones que puse en la pregunta, da una imagen que asemeja mucho a fluorescencia. De hecho, voy a subir una imagen, pues si de pronto la pueden ver o compartir, para que, pues no sé, o sea, en ese caso me genera mucha duda. Por cierto, está perfecto el curso. Muchísimas gracias a todos, a Lavi, a todos los organizadores. Me ha servido de mucho. Y saludos desde Colombia. Bien. Mi
queda la duda, tenemos que entender un poquito más, que lo podemos ver después igual, si es un microscopio efectivamente de fluorescencia o es que simula una fluorescencia. Sí, lo que podemos hacer, perdón, me olvidé de tu nombre. ¿Cómo se llamaba? Juan. Juan, muchas gracias. Lo que podemos hacer es que si querés nos podés mandar la imagen después y lo conversamos con, incluso acá estábamos con los profesores, así que lo podemos ver al caso específicamente. ¿Está? Muchas gracias. Anthony. Gracias. Mi pregunta era por el lado de la diferencia entre CCD y CMOS. Sí. Cuando estabas en la comparativa, Ujú. entiendo que al CCD le pones el TEC para disminuir, Sí. pero ¿qué también hace que sea menos la dark current en el CMOS? Podés Porque entiendo que están separados para cada uno de los píxeles, un amplificador tenés, y eso también hace que cargues menos temperatura, porque en Claro. este estás uno solo. Exacto. O sea, ¿y en este no tenés que enfriarlo o sí? ¿Podés? No, no es un impedimento, podés, pero justamente es de vuelta. Lo que vivo repitiendo, pero es así, es que el avance de la electrónica hace que vos tengas un amplificador chiquititito, entonces el calor que emana ese amplificador o ese conversor analógico digital está minimizado. ¿Ah? Claro, Pero además está procesando menos que el otro. exactamente, está trabajando para un píxel, no para la cantidad de píxeles, el tamaño de la matriz actual. O sea, está mucho menos exigido y está mucho menos reducido en espacio, entonces va a tener muchísimo menos ruido térmico. Y lo mismo con el ruido de lectura, porque viste que vieron que les dije. Claro. Es mucho más rápido el ruido de la lectura, entonces uno podría pensar que aumenta el ruido de lectura. Pero no, en realidad está como mantenido en el sentido de que es muchísimo más chiquito, entonces es menor ruido de lectura total, digamos, neto. Gracias. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, desde el chat tampoco. Mm. Bueno, les agradecemos a todos entonces por este día que terminamos ahora.